todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy vamos a aprovechar un resto de un vaquero que tengáis por casa y unos pequeños trozos de tela para hacer este práctico estuche para llevar lapiceros o lo que queráis. Como veréis, tiene dos compartimentos, lo cual hace que sea bastante práctico. Uno primero, como os he hecho aquí, con la tela en este caso de cuadros, y otro en la parte superior, que también hemos puesto esta misma tela de cuadros en el interior. Vais a ver que se hace de una manera muy sencilla, de una manera un poco diferente a la que habitualmente utilizamos para hacer estos estuches, porque la cremallera no la hemos puesto aquí en la parte superior, sino que las hemos puesto las dos en la parte frontal. Si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para el tutorial de hoy vamos a emplear los siguientes materiales. En primer lugar, una tela vaquera, que como veis es un resto de un pantalón que empleé en otro tutorial. También tengo dos cremalleras de un largo de 25 centímetros, al tono de la tela estampada que voy a emplear, que en este caso es esta de cuadros. También tengo una cinta decorativa que emplearemos para rematar la cremallera. Si no tenéis este tipo de cinta, podéis utilizar una cinta de raso, una cinta de bies, bueno, cualquier material que nos permita luego tapar la cremallera. Y por último tengo una entretela adhesiva, que como veis es bastante fina, es flexible, pero es lo suficiente para darle un poco de cuerpo al bolsillo exterior. Si lo tenéis todo preparado, vamos a comenzar. Por el revés de la tela estampada con la que vamos a realizar el bolsillo exterior, vamos a colocar la entretela, que tiene justo 1 centímetro menos de tamaño todo alrededor. La pieza estampada es de 25 por 20 y la pieza de entretela es de 23 por 18. Cuando tengamos la entretela centrada, con la plancha damos calor para fijar ambas piezas. Y a continuación doblamos a la mitad, de manera que la pieza, una vez doblada, tiene un tamaño de 25 por 10 y también planchamos. Con la pieza doblada tomamos a continuación una de las cremalleras y coseremos esta pieza justo al borde de uno de los lados. Sujetamos con pinzas y vamos a dar un pespunte con hilo al tono bien pegado al borde de la tela, asegurándonos, eso sí, de que la cremallera funciona correctamente y los dientes quedan libres de tela. Con la cremallera cosida, lo que hacemos a continuación es colocar la cinta de zigzag decorativa. La vamos a coser justo a la mitad del otro extremo de la cremallera, y para evitar que se nos mueva a la hora de coser la máquina, lo que vamos a hacer primero es pasar un hilván para asegurarnos que queda en la posición que nos interesa. Con el zigzag ya sujeto, vamos a dar un pespunte justo por encima con un hilo al tono. Con el zigzag ya cosido, veis el efecto tan bonito que hace. Vamos a incorporar esta pieza a la de tela vaquera, que mide 25 por 14. Simplemente alineamos bien los bordes de la tela de cuadros con la tela vaquera y vamos a dar un pespunte justo al borde de la cremallera donde hemos colocado el zigzag con un hilo al tono. Podemos sujetar las dos piezas con unos alfileres para que no se nos muevan. Con la cremallera ya cosida a la tela vaquera, vamos a preparar la siguiente cremallera que lleva nuestro trabajo. Para ello tenemos otra cremallera de 25 centímetros y una pieza de forro que tiene el mismo ancho que la pieza vaquera, es decir, 25 por 14. Vamos a colocar la cremallera de manera que la apertura coincida con la del bolsillo. Vamos a abrirla y vamos a colocar uno de sus lados de la siguiente manera. Si os fijáis, está el cursor ahora a la derecha y la cremallera abierta. Volteo, de manera que la parte exterior de la cremallera queda pegada con la parte exterior de la tela vaquera, y empiezo a alinear ambas piezas sujetando con unas pinzas. A continuación incorporamos la pieza de forro. En este caso, como es una tela que tanto el derecho como el revés son iguales, da igual
En caso de que vuestra tela tuviera derecho y revés, pondríamos el derecho con el derecho del trabajo y el revés en esta ocasión quedaría hacia nosotros. Alineamos bien con la pieza vaquera y con la cremallera y con las mismas pinzas vamos a sujetar. Y con la ayuda del prensatelas específico para colocar cremalleras, vamos a dar un pespunte justo al borde de la tela, bien pegadito a los dientes, para sujetar la tela de forro, la tela exterior y la cremallera que estamos colocando ahora. Con el pespunte dado vamos a abrir y colocar el bolsillo en su posición, y lo que vamos a hacer es dar una costura para sujetar bien las telas en su posición. Al ser tela vaquera queda un poquito abultado y rígido, entonces es conveniente que demos este pespunte. Yo lo voy a hacer en un hilo en tono granate, un poco en el color de los que estamos utilizando para todo este trabajo. Ya he dado el pespunte para asentar esta costura de la cremallera, y ahora tomamos dos piezas que tienen el mismo tamaño, unas de tela vaquera y otras de la tela de forro, que tienen un ancho de 25 centímetros y un alto de 19. Con estas piezas vamos a colocarlas en el otro lado de la cremallera. Tomamos la pieza vaquera y el lado de 25 centímetros lo alineamos con las piezas que ya tenemos cosidas y lo situamos justo al borde de la cremallera y vamos a sujetar con unas pinzas. Como veis, he puesto el de derecho hacia la mesa y el revés hacia mí. Tomamos a continuación la otra pieza de tela de forro de igual tamaño, 25 x 19, volteamos y colocaremos, en caso de que tengáis derecho y revés, el derecho hacia la mesa, el revés hacia vosotros, y alineamos ambas piezas y sujetamos justo al borde de la cremallera con las mismas pinzas. Y vamos a dar un pespunte igual que dimos cuando colocamos el otro extremo de la cremallera, con el prensatelas específico bien pegadito a los dientes. Con este pespunte también dado vamos a abrir, colocamos las piezas correctamente y también vamos a dar aquí justo al borde una costura para que quede bien asentada, en especial la tela vaquera. Y ya con este pespunte dado vamos a empezar a cerrar el estuche de lapiceros o bueno, del uso que queráis darlo. Lo que vamos a hacer, porque necesitamos que luego esté abierta, es abrir esta cremallera y vamos a dar las siguientes costuras. Tomamos la pieza que lleva el bolsillo y la tela vaquera y lo alineamos con la otra pieza de tela vaquera poniendo derecho con derecho. Vamos a sujetar con unas pinzas y daremos un pespunte con un margen de 1 centímetro. Tomamos ahora las dos piezas de forro, ponemos derecho con derecho y también vamos a alinear los lados de 25 centímetros. Sujetamos con pinzas o alfileres y de nuevo damos un pespunte con un margen de 1 centímetro. Con ambos pespuntes dados vamos a voltear y lo primero que hacemos es acomodar el forro en su posición. Y vamos ya con el último paso con el que cerramos los laterales. Volteamos nuestro trabajo dejando el forro en el exterior y buscamos la costura que tenemos aquí central. Vamos a cerrar un poquito la cremallera para trabajar sobre uno de los lados y vamos a alinear las piezas de manera que la costura nos queda justo aquí, en un extremo, y alineamos de esta manera. Cuando lo tengamos bien alineado, sujetamos con pinzas y daremos un pespunte con un margen de 1 centímetro. Hemos dado esta costura y hacemos lo mismo en el otro extremo. Nos aseguramos que queda en la misma posición tanto esta costura como este doblez a la misma distancia
Y cuando lo tengamos, aseguramos de nuevo con pinzas y damos este pespunte con un margen de 1 centímetro. Esto es importante que este paso lo demos con la cremallera abierta para que luego podamos voltear el estuche. Con los pespuntes dados a los lados, el último paso que nos queda es rematar estas costuras. Yo voy a emplear en esta ocasión una cinta de bies ancha al tono de la tela interior, pero también perfectamente podéis cortar unas tiras de esta tela de forro en un ancho de unos 4 centímetros aproximadamente y emplearlas del mismo modo en el que voy a emplear yo esta cinta. Lo que hacemos es alinear el borde y sujetamos con unas pinzas. Cuando lo tengamos así sujeto, de nuevo vamos a dar un pespunte con un margen de 1 centímetro. Cuando hayáis dado este pespunte, volteamos la pieza, dejar aproximadamente 1,5 centímetros a cada uno de los lados de exceso, doblamos hacia el interior y sujetamos con una pinza los extremos. Y luego ya, en este caso como lo estoy haciendo con una cinta de bies, ya está doblada. Si es una cinta normal, un trozo de tela que hayáis cortado, simplemente doblar de manera que el borde quede en el interior. Lo doblamos para que nos quede así, bien rematado. Entonces ahora lo que hacemos es dar otro pespunte justo por encima. Y ya con estos dos pespuntes dados, veis cómo queda rematado. Lo único que nos queda es voltear nuestro estuche sacando bien las esquinas. Y así nos queda terminado nuestro estuche con dos cremalleras. Como veis, tiene la originalidad de que esta cremallera, en vez de situarla aquí justo en la parte superior, las hemos puesto todas en la parte frontal. Nos queda un primer bolsillo con bastante capacidad, el que hemos hecho con la tela vaquera, y un segundo bolsillo, el que hemos puesto en la tela de cuadros, en la parte de fuera. Veis que es un trabajo bastante sencillo, pero muy práctico y con un resultado muy bonito. Aquí variaciones que le podéis hacer, poner aquí por ejemplo alguna aplicación, poner aplicaciones también en la parte trasera, bueno, ya los detalles que a cada una le guste añadir. Espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.